Hola chicos, bienvenidos a clase. Parece complicado extraer de la raíz cuando tenemos números y letras, ¿verdad? Pero sí te digo que es algo muy fácil y muy sencillo en el que solo vamos a tener en cuenta la posición en la que están, si están en el numerador o en el denominador, y una división de las de toda la vida, de las de cajita, en la cual solo nos va a importar el resultado sin los decimales. No me enrollo más y empezamos. En este vídeo os tengo preparados 3 ejemplos. Uno de ellos con una raíz cúbica, para que no siempre sean cuadradas como la del segundo ejemplo. Y luego tendríamos un tercer ejemplo en el cual vamos a tener numerador y denominador, es decir, una fracción dentro de nuestra raíz, para que veáis que es muy facilito y muy sencillo de hacer, que solo tenemos que tener en cuenta dónde está colocado cada uno de ellos. Bueno, como os decía, solo vamos a hacer una división. En este primer ejemplo, si os fijáis, está todo factorizado. En el segundo ya veremos que no. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para ver si puedo extraer letra, tienen que ser los exponentes que están dentro de la raíz mayores o iguales que el índice de la raíz. El índice de la raíz es cúbico, ¿vale? ¿Puede salir este 3? ¿Es mayor o igual? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir. 3 entre 3, 1. Cuando es exacta, quiero que os deis cuenta de una cosa. No va a quedar nada dentro de nuestra raíz. Y os explico por qué. Porque nosotros, una vez que hagamos la división, como en esta otra, imagínate que hago 4 entre 3, cabe a 1. No nos importan los decimales. Olvidar los decimales. 4 entre 3, ¿a cuánto cabe? A 1. Para saber cuánto queda dentro, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes por el índice de la raíz. 1 por 3, 3, hasta 3, 0. No queda nada. Y así con todos, ¿vale? Este es el truco que lo hace muy fácil y muy sencillo. 4 entre 3, estábamos viendo lo que era a 1. Bien, 1 por 3, 3, hasta 4 queda 1 ahí dentro, ¿vale? Me da igual que sea un número, que sea una letra. Y lo mismo vamos a hacer con el 7. 7 entre 3 cabe a 2, ¿vale? Pues ponemos aquí 2 fuera. 2 por 3 sería 6, hasta 7 quedaría 1. Y ya está. ¿Veis? Y ya está. Así de fácil y de sencillo. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. En este segundo ejemplo, sí que tenemos que hacer un paso previo. Siempre que tengamos números y letras, el primer paso siempre va a ser factorizar los números que tenemos dentro de la raíz. 8, 2 al cubo. Esta x, pues no podríamos hacer nada. 9, 3 al cuadrado. Pues este sería 3 al cuadrado por i a la 11. Y ahora hacemos lo mismo. ¿Puede salir este? Sí. ¿Puede salir este? Sí. ¿Puede salir este? Sí. ¿Puede salir este? Sí. Aquí pueden salir todos. ¿Por qué? Porque son todos mayores o iguales que el índice de la raíz. Entonces vamos a dejar hueco, ¿vale? Para que luego no tengamos que estar borrando. Y ahora tenemos este hueco. 3 entre 2 a 1. Sale un 2. 1 por 2, 2. Hasta 3 queda 1 dentro. Perfecto. 5 entre 2 cabe a 2. 2 por 2, 4. Hasta 5 quedaría una x. 2 entre 2, 1. 1 por 2, 2. Hasta 3, 0. No va a quedar ningún 3. Y 11 entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Hasta 11, 1. ¿Vale? Y esta parte de la raíz, pues como que nos sobra un poquito. Vamos con el tercero. Es igual, pero tenemos una fracción que no nos dé miedo, ¿vale? No tiene ningún cambio que hacerle. Como antes, ¿tenemos números sin factorizar? Factorizamos. 27, 3 al cubo. La z estaría ya aquí con su 7, la i a la cuarta. Este 16 es 2 a la cuarta, ¿vale? Perfecto, pues ponemos aquí nuestro 2 a la cuarta y este x al cuadrado. Bien. Para extraer, que ya estaríamos en condiciones, fijaros que se tendría que quedar algo así y nuestra raíz también va a tener que tener algo así. ¿Por qué? Porque en este caso, al igual que aquí solo teníamos una línea, aquí tenemos una fracción. Entonces lo que salga del denominador tendremos que colocarlo en el denominador y lo que salga del numerador lo tenemos que colocar en el numerador. Y lo que quede dentro, también cada uno en su sitio. Vamos con los 3. 3 entre 2 a 1. 1 por 2, 2, hasta 3, se nos queda un 3 dentro y se queda en el numerador. 7 entre 2 a 3. 3 por 2, 6, hasta 7, 1. Perfecto, vamos bien. 4 entre 2, 2. En este caso es exacta, ¿vale? 2 por 2, 4, no quedaría nada dentro. Este va a poder salir también. 4 entre 2, 2. Sale en el denominador. Siempre va a salir en su sitio, ¿vale? Y esto más siempre que a los exámenes. A su sitio.
Y la x al cuadrado también puede salir. Bueno, 2 por 2, 4, no quedaría nada, y 2 entre 2 saldría a 1. ¿Qué pasa en este caso? Se nos queda un 1 en el denominador. Cuando no queda nada en el denominador, ponemos un 1. Si hubiese sido al revés, que no queda nada en el numerador, estaríamos obligados a poner el 1 en el numerador. Pero en este caso, cuando no queda nada en el denominador, poner que está dividido entre 1 queda así como que un poco raro 1. Así que podríamos quitarlo y hacer esta raíz pues un poquito más delgadita, ya la tendríamos, ¿vale? ¿Habéis visto qué fácil y sencillo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda. Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!